Estamos hoy reunidos con Cristina Sánchez Rodríguez, quien se encuentra en Segovia, España, y mi persona, Jorge Galindo, desde Guatemala, Centroamérica. Cristina es una amiga con quien nos conocemos hace más de 10 años. Ha estado en América, en varios países, incluida Guatemala y México. Es profesora de música, profesional con maestría, gran investigadora de la Cábala hebrea y de los místicos españoles, Teresa de Jesús de Ávila y Juan de la Cruz, entre otros muchos saberes, practicante del autoconocimiento, yoga, qigong. Ha publicado varias obras, en especial un aporte en una obra de varios autores sobre la mística de Teresa de Jesús y sus vínculos con otras corrientes espirituales. En mi caso, represento a Agni Calmecac, una academia de formación continua sobre la gnosis como vía profunda de autoconocimiento, así como de conocimientos de los misterios divinos. Los Calmecac fueron en Mesoamérica, es decir, en el México y la Guatemala antiguos, una especie de universidades en que se formaba a sacerdotes, hijos de gobernantes, funcionarios en diferentes disciplinas. De ahí que nosotros promovemos la investigación que combine sabiamente la ciencia de Occidente con los saberes universales de Oriente y los pueblos originarios del mundo. Impulsamos la trascendencia espiritual de individuos, grupos de personas y la sociedad en general. Trabajamos en primera instancia por la transformación psicológica y espiritual de las personas. Proponemos una cultura cimentada en los valores espirituales comunes a todos los pueblos. Promovemos el conocimiento y la práctica del pensamiento holístico y transdisciplinar. Planteamos el rescate de los valores éticos universales desde una práctica como espiritual como alternativa optimista para el desarrollo de una sociedad humana más solidaria, incluyente, intercultural y profundamente respetuosa de la madre tierra y la naturaleza. Fomentamos el cultivo de la filosofía perenne y universal, de manera que estudiamos de manera interrelacional las cosmovisiones de los pueblos ancestrales de todo el mundo, incluyendo el estudio de la religión comparada. Proponemos una cultura edificante que lleve a un conocimiento superior del ser esperanzador como un bálsamo maravilloso que sane corazones. Proponemos difusión de conocimientos y desarrollo del ser en libertad, libre de sectarismo, la sujeción a un líder supremo, desprovista del dogma, el literalismo, el fanatismo, el seguidismo. Agni Calmecac tiene muy pocos miembros, somos cuatro integrantes que coordinamos y estamos en búsqueda constante de encuentros de colaboración con investigadores y profesionales, especialistas, expertos en temáticas relacionadas a nuestro quehacer para desarrollar diplomados o cursos de formación. En tal sentido, hemos ya contactado en segunda ocasión a Cristina para que nos dé un curso sobre los místicos españoles. Hará algunos meses nos apoyó con un extraordinario curso sobre la Cábala, que es otra de sus especialidades, como hemos dicho. Cristina, me interesa formularte algunas preguntas. ¿Qué te llevó a estudiar la obra de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz? ¿Y cuál es tu propósito al querernos explicar y contar tu comprensión sobre estos santos cristianos? Bien, Jorge. A ver, yo los he tenido siempre muy cerquita, porque yo nací en Ávila, en la ciudad donde Santa Teresa pues, pasó la mayor parte de su vida, donde se crió, donde decidió elegir su profesión en la Orden del Carmelo. Incluso por parte de mi familia, mi abuela materna nació en el pueblo donde nació San Juan de la Cruz, y es como que los he tenido siempre como muy cerca.
Y bueno, a mayores yo tuve un proceso personal de búsqueda espiritual, de conocer otras religiones, de conocer distintas técnicas, y en ese proceso me empecé a interesar por esos santos que yo siempre los había tenido tan cerca, que siempre los había vivido un poco como en la familia, y pensé qué relación podría haber entre lo que yo había estudiado y lo que estas personas aportaban. Porque yo me daba cuenta que sus enseñanzas no eran solamente tenidas en cuenta dentro del ámbito de lo que es la Iglesia Católica, sino que habían trascendido mucho más porque son santos reconocidos por otras religiones no cristianas y también por religiones cristianas, como por ejemplo el protestantismo. El cristianismo protestante reconoce la santidad tanto de Santa Teresa como de San Juan y son estudiados por cristianos de otras líneas, no solo católicos. Entonces, me interesó especialmente, ya que yo los tenía tan cerca, pues investigarlos. Porque además escuché un comentario de una persona que estaba en una línea de trabajo de yoga muy parecida a la mía, que había ido a la India, y el maestro espiritual que tenía en la India le dijo, pero ¿cómo te vienes aquí a la India si los tienes allí? Y entonces le mencionó el nombre de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, y yo pensé, es verdad, los tenemos tan cerca que muchas veces no nos damos cuenta de lo que realmente nos pueden aportar. Y entonces, pues a partir de ahí, de que yo ya tenía una formación y yo ya había tenido un recorrido, volví a encontrarme con la doctrina de estos santos mucho más en profundidad, ¿no? Porque durante mi infancia realmente lo vives como lo vive pues la gente de la calle, ¿no? Yo, en Ávila pues se celebra mucho la fiesta de Santa Teresa de Jesús, sale la procesión, entonces son cosas, son recuerdos que tienes de la infancia, que son muy alegres, que te gusta mucho. Pero bueno, eso no va más allá pues, de ver a una estatua que sacan en procesión y poco más, ¿no? En cambio, abrir los libros, leer, investigar, ver cómo hay ciertas cosas que se dicen en el budismo, que se dicen en el camino del yoga, que son muy parecidas, por no decir iguales, que lo que ella está planteando. Entonces, hacer ya ese trabajo de diseccionar en mucho más profundo, pues es obviamente algo que enriquece mucho más, ¿no? Aunque siempre tienes ese recuerdo un poco ingenuo de ese contacto como infantil, ¿no? De algo que está como ligado a tu cultura, a tu ciudad, a tus orígenes. Asombroso y extraordinario. Muy interesante lo que nos comentas. Y en relación con esto que nos vienes diciendo, salvando la diferencia de época y contexto, ¿crees que tus enseñanzas siguen siendo de provecho hoy en día para los buscadores espirituales y pueden ayudar más allá de los límites del dogma de la Iglesia Católica? A ver, yo estoy convencida que sí. Obviamente este curso no está pensado solamente dentro de una óptica católica, porque como ya he comentado, Santa Teresa y San Juan han inspirado más allá de lo que es la Iglesia Católica y de hecho la Orden de los Carmelitas todos los años convoca un concurso de investigación para analizar, para que otras personas de otras religiones participen también para investigar realmente esos puntos de conexión que hay entre otras religiones y las enseñanzas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Lo convocan todos los años y en Ávila tienen un centro, que es un centro internacional de estudios místicos, que lo llevan ellos y que además también traen a personas de otras religiones a hacer encuentros, a hacer congresos, a hacer cursos. Son actividades muy interesantes. Entonces, fijémonos como dentro de lo que es la misma Iglesia Católica, que normalmente suele ser una institución un poco cerrada en cuanto a su planteamiento de lo que es la fe, esta orden es muy abierta y está muy abierta a trabajar con otras religiones, buscan el diálogo, buscan el encuentro. Y a mí me parece que todo lo que es dialogar y acercarse siempre es positivo. Entonces, hay muchas enseñanzas en San Juan, en Santa Teresa, que son de naturaleza psicológica y como tal pueden ser llevadas al plano de la psicología y cualquier persona, independientemente en la esfera de fe que se quiera situar,
Y yo incluso me atrevería a decir que incluso si es atea, pues va a encontrar ahí cosas que le ayuden a reflexionar, que le ayuden a pensar. En definitiva, yo creo que hay muchas cosas que nos van a poder ayudar a ser mejores personas, incluso nos van a poder ayudar a entender mejor no solamente la oración occidental, la oración cristiana, sino cómo esa oración cristiana occidental tiene mucho que ver, más de lo que nos pensamos, con la oración o la meditación oriental, que ahora está tan de moda a través del budismo, a través del yoga. Realmente hay muchos puntos en común, ¿no? Entonces, todo eso hace que sus enseñanzas sean muy actuales, salvando el contexto, ¿no? Hay cosas que son de una época, pero tienen tanto valor que la trascienden. Magnífico. Es decir, que encontramos allí muchos elementos de diálogo interespiritual, de ecumenismo y esa conexión entre la espiritualidad y la psicología, que bueno, tú lo has dicho, ahora está muy en boga con la neurociencia, por ejemplo, que se apoya mucho de las raíces espirituales, mucho de esos elementos de conocimiento interior. Me lleva a preguntarte, el estudio de la psicología como una forma de conocerse mejor a uno mismo es uno de los pilares en que se apoyan muchos buscadores espirituales. ¿Tiene una dimensión psicológica la obra de Santa Teresa y San Juan de la Cruz? Sí, realmente, ahora que has mencionado el conocerse a uno mismo, pues es una de las cosas que precisamente Santa Teresa de Jesús habla en su obra, en su obra de madurez, entre las muchas que escribió, la última de todas y en la que ella ya pues volcó un poco toda esa experiencia de vida. En esa obra tan bonita que es El Castillo Interior, que habla de grados de acercamiento a la divinidad, dice que compara nuestra alma, nuestra conciencia o nuestra psiquis, podemos decir que todo es lo mismo, ¿no? Con un castillo que no conocemos, que está lleno de muchas moradas, que las moradas no dejan de ser como, ella lo entiende como grados de oración, pero también podemos entenderlo como estados psicológicos, ¿no? Porque la morada más interior de todas, ¿no? Donde ella nos dice que se encuentra el rey del castillo, ¿no? Que sería Jesucristo, que sería nuestra parte más espiritual, más divinal, pues alrededor de esa hay muchas otras, ¿no? Y las hay más interiores y las hay más exteriores. Y en cada una de esas moradas vamos descubriendo aspectos de nosotros mismos. Y lo primero que ella dice que para entrar en ese castillo interior, pues por un lado la oración con consideración, es decir, es una toma de conciencia, es una oración que tiene que hacerse desde la toma de conciencia, pero eso nos va a llevar inevitablemente, y lo dice ella claramente, al conocimiento de sí mismo. Las primeras moradas o lo primero que uno se encuentra cuando entra en ese castillo interior a través de esa puerta de la oración con consideración, con atención plena, ¿no? Que ahora está tan de moda el concepto de mindfulness. Lo primero que se encuentran en esas primeras moradas es el autoconocimiento. Y ella, claro, ahí dice que hay muchos aspectos de nuestra psicología, de muchas clases, y que les pide a sus monjas que aunque entren a las moradas más interiores, a la parte más interior del castillo, que nunca dejen de andar por las moradas más exteriores, no me refiero fuera del castillo, sino las moradas que están más por fuera, más lejos de la morada central, que nunca dejen de andar por esas moradas porque es muy importante el conocerse a uno mismo, aunque uno haya llegado en grado de oración a llegar a la morada central, donde reside el rey y el señor del castillo. Entonces, y luego ella misma en sus propios libros autobiográficos, y donde habla de cuestiones relacionadas con oración, pero habla de sí misma, ella es una persona que se analiza mucho a sí misma, analiza mucho sus planteamientos, sus pensamientos, sus estados psicológicos y toda su vida, y sobre todo como ella lo plasma en sus obras, va explicando, va reflejando su propia lucha personal y cómo psicológicamente ella se va superando para ser una persona que acaba siendo muy íntegra, muy segura de sí misma y que tiene muy claro lo que busca en la vida. Entonces, esto realmente es un trabajo psicológico que ella deja plasmado
de primera mano en las obras que escribe. Y todo esto lo vamos a poder analizar en el curso para que veamos la dimensión psicológica de este trabajo. Y vamos a ver aspectos que a lo mejor a nivel práctico uno puede pensar, pues esto, mire, le pasaba a Santa Teresa, pues es que a lo mejor a mí también me pasa, ¿no? Y a ella, ¿cómo lo superaba? Pues ella lo superaba de esta forma, ¿no? Pues vamos a ver si a mí esto también me sirve. Entonces, realmente hay mucho componente psicológico. Más que estupendo. Encuentro muchos elementos interesantes a base de analogía, por ejemplo, con el principio de correspondencia, lo que está afuera está en relación con lo que está dentro. Y me iba a preguntarte en relación con esto, en su obra hay un aspecto ascético de renuncia, sacrificio, esfuerzos y místico de gozo y éxtasis en la contemplación de Dios. Parece que a todos nos gusta el lado místico, las poesías de San Juan de la Cruz, pero ¿qué pasa con el lado ascético? ¿Es aceptado hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos aprovechar y sacar ganancia del lado más difícil que muestra la doctrina de estos santos? Bueno, una pregunta interesante porque aquí, sobre todo en Europa, estamos muy en la sociedad del bienestar, ¿no? Y yo, que conozco el yoga, que conozco el qigong, que son cosas muy enfocadas al bienestar, que son cosas buenas, obviamente, y a la salud, pues parece que este lado quizás un poquito más difícil, ¿no? Porque tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz fueron personas que se esforzaron mucho y hicieron esfuerzos que incluso iban hasta en contra de su propia salud, ¿no? Era también un poco la mentalidad de la época, la forma de ser de cómo eran las personas en aquella época. Tampoco en el mundo monástico se miraba mucho por el cuidado del cuerpo, por la salud. Y esto es algo que hoy en día pues se mezcla o se une mucho, búsqueda de la salud personal, búsqueda del bienestar personal y cultivo de la espiritualidad. Entonces, quizás ese es el punto que yo veo que más trabajo nos puede costar a la hora de ver actualidad o de encontrar algo que haga las enseñanzas de Santa Teresa y de San Juan como actuales, ¿no? Porque casi todo el mundo que quiere emprender un camino de búsqueda suele enfocarse igualmente por el lado espiritual, por el lado místico, por el lado del bienestar y por el lado de la salud, ¿no? Ahora parece que el cultivo del cuerpo no está reñido con el cultivo del alma. En cambio, en aquella época, por la mentalidad y por esa dualidad que había en la filosofía de Santo Tomás de Aquino de separar el cuerpo del alma, ¿no? Era una idea también muy medieval que se había heredado de las órdenes monásticas medievales, ¿no? Porque ellos también tenían esa herencia, ya que la orden monástica a la que pertenecían era una orden que viene de la Edad Media. Y era un poco la mentalidad, aunque en el Renacimiento ya estaba un poquito cambiando, un poco la mentalidad, ellos eran monjes y estaban todavía en esa línea. Quizás sea ese el punto más difícil, ¿no? Porque, bueno, el lado místico es muy bonito, no es difícil que la gente lea las poesías de San Juan de la Cruz. Ahora bien, es mucho más difícil enfrentarse a un libro como La noche oscura de San Juan de la Cruz, que es un libro donde habla pues como de renuncia, de sacrificio, de mortificación, o un libro como de San Juan de la Cruz que se llama Subida al Monte Carmelo, que son libros de oración que resultan duros de leer. Sin embargo, a pesar de que yo creo que ninguno hoy en día renunciamos al cultivo de nuestra salud y de nuestro bienestar, hay algo bueno en el ascetismo y es que nos hace fuertes. Y a veces el querernos mimar tanto, que todo si está en un grado de equilibrio correcto, pues está bien, pero nos puede hacer débiles. Porque la vida no siempre es generosa, la vida no siempre es fácil, la vida no siempre te van a venir las cosas como tú quieras, por mucho que tú te trabajes y por mucho que tú te cuides. Pueden venir enfermedades, aunque uno se haya cuidado muy bien, o pueden venir simplemente situaciones difíciles de llevar. Entonces, es bueno también inspirarse
por personas que tenían una voluntad de hierro y una capacidad de sacrificio impresionante. Yo cuando he tenido momentos difíciles en mi vida, como cualquier otra persona, a mí me han ayudado mucho más los dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz, porque están hechos desde una persona que está dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa para lograr su verdadero objetivo, su verdadero ideal, que es la comunión con Dios. Entonces, creo que está muy bien cuidarse a uno mismo, está muy bien todo eso, yo no estoy en contra, pero no nos olvidemos también, ¿no?, de este aspecto de valentía que hay en su obra, porque yo creo que también la vida muchas veces nos demanda este espíritu, ¿no? Y eso creo que es algo importante a tener en cuenta, que más que asustarnos, que a la gente a veces le asusta, ¿no? Uy, esto es muy duro, esto es muy difícil, yo prefiero irme allá a la clase de yoga y estarme relajada y estar muy a gusto y ya está, y no buscarme problemas. Pero es que a veces la vida nos los va a poner ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde podemos realmente encontrar una experiencia de vida que ellos la tuvieron y mucha inspiración y mucha ayuda para poder enfrentar también esas cosas, ese lado de la vida que no siempre es tan bonito ni es tan amable. Muy, muy interesante y bueno, me conecta con varios aspectos interesantes. Eh, Sin duda estos místicos españoles, como los místicos estos del cristianismo oriental, los padres del desierto y místicos de Oriente en general, van por lo que en las escuelas de Cuarto Camino se conoce como el camino del monje, que podemos aprender a integrar elementos espirituales de fe, de conexión con el corazón, que ahora es tan importante. Se reconoce que hay una conexión, un eje cerebro-corazón, eh, que hay personas en Occidente que padecen de un fenómeno espiritual conocido como extranjería, que se sienten como desterrados, como aislados de un mundo al que sienten que no pertenecen. Y me lleva a preguntarte, continuando con el aspecto este ascético, la muerte mística es un tema muy tratado en la obra de Santa Teresa. ¿Podremos profundizar en esta idea durante el curso? ¿Podremos ver el lado positivo y ventajoso que tiene esa muerte mística de la que hablan estos santos de tu país? Sí, vamos a estudiarlo en profundidad, lo que significaba para ellos, lo que realmente significa, qué trascendencia tiene a nivel psicológico la muerte mística. Es un concepto que ya viene también de la Edad Media, ¿vale?, que es antiguo, incluso podemos encontrar reminiscencias en el cristianismo primitivo de esta especie de muerte transformadora. Se desarrolló mucho la idea en ambientes monásticos de la Edad Media. En Tomás de Kempis, por ejemplo, tenemos también muy clara esta idea. En general, en todas las órdenes religiosas de carácter contemplativo, ellos heredaron un poco todo esto y bueno, pues lo vivieron con su experiencia y nos lo transmitieron pues con esa vivencia personal que ellos tuvieron. Y bueno, pues la muerte mística realmente es algo transformador, ¿no? Ella habla de muchas formas, ¿no? Quizás lanzo un pequeño aperitivo. La imagen del gusano que se transforma en mariposa, y lo dice así tal cual en su libro Castillo Interior, y parafrasea a San Pablo cuando dice: ya no vive en mí este yo, sino que vive otro yo, es decir, me he transformado como la mariposa, como el gusano se muere para convertirse en mariposa. Esto lo explica en la quinta morada de su libro Castillo Interior, pero vamos a ver que es mucho más complejo que una simple metáfora de un gusano que se transforma en mariposa. Le vamos a diseccionar, le vamos a llevar al lado más psicológico, lo vamos a estudiar en toda su profundidad. Vamos a complementarlo con las enseñanzas de San Juan de la Cruz, con la subida al Monte Carmelo, con lo que significa la noche oscura en San Juan de la Cruz. Y vamos a ver que tiene incluso una aplicación práctica que nosotros podemos también llevar a nuestra vida. Así que será un tema que espero que
que más que para que le tengamos miedo, sino para que nos resulte atrayente y positivo. Y bueno, la idea esta del destierro, eso le pasaba también mucho a Santa Teresa. Ella realmente anhelaba un tipo de vida de naturaleza espiritual que ella misma decía que le costaba trabajo encontrar cuando estaba en el cuerpo, ¿no? Cuando estaba en este mundo, pero a pesar de todo comprendía que tenía que vivir la vida en esa muerte transformadora porque era como podía ser útil a los demás también, como podía acercarse más a Dios haciendo obras para bien de los demás, y eso también le ayudaba en esa transformación. Entonces, bueno, lo estudiaremos desde todos los aspectos que se puede analizar y siempre apoyándonos en las enseñanzas y en los textos de tanto de Santa Teresa como de San Juan. Es maravilloso y motivador lo que nos comentas, porque independientemente de ese lado ascético y otro contexto, otra época, pero en la época actual, si bien inundada de mucho materialismo y ese bienestar suntuoso al que nos está llevando la sociedad del mundo de hoy, hay crisis existenciales profundas en muchísimas personas. La necesidad de aprender que haya alguien que nos enseñe a saber vivir, que podamos superar problemas de actualidad palpitante como la depresión, el estrés, la ansiedad, las emociones destructivas, y que ya los psiquiatras, médicos, psicólogos, neurocientíficos nos hablan de esto, pero no han encontrado todavía el camino, la metodología para poder lograr que desaparezcan estas falencias de nuestra conducta humana, y quizá se requiere de un método, un tipo de técnicas que nos lleven a esa muerte mística de lo que nos hablas. ¿Será que podemos aprender alguna técnica práctica de oración, meditación, contemplación, basándonos en las enseñanzas de estos santos? Sí, porque ellos realmente muchas de las enseñanzas de sus libros es enseñar a orar o cómo había que enseñar a orar a las monjas y a los frailes, ¿no? Y yo creo que ellos supieron muy bien adaptarse a lo que cada persona necesita, porque la misma Santa Teresa da muchos consejos a las monjas. Y bueno, ya que has hablado del tema de la depresión, me hace gracia porque, bueno, en aquella época esta palabra no se usaba, allí se hablaba el mal de la melancolía, ¿no? Que parecía que a muchas monjas, cuando se metían en un monasterio, era muy habitual en aquella época ser monja, porque la mujer solo como que tenía dos opciones, o el matrimonio, o si no encontraba con quién casarse, pues ir a un monasterio. O sea, no era o A o B, no había otras posibilidades. Entonces, bueno, pues había muchas monjas que eran personas que a lo mejor no necesariamente se sentían llamadas a la vida espiritual, pero las circunstancias de la vida pues las obligaban un poco a tomar ese camino. Entonces, a veces estar en un monasterio como que no era lo más adecuado para ellas o no era algo que ellas hubieran elegido. Y entonces se hablaba de que a muchas monjas pues tenían ese mal de melancolía, ¿no? Y ella, Santa Teresa, pues da sus consejos para ayudar a estas monjas, da maneras, da prácticas, y es curioso pues que a lo mejor los consejos que les da a estas monjas, ¿no? Que ella dice que no pase mucho tiempo en oración, aunque ella recomendaba el tiempo de oración, que no pase demasiado tiempo en oración, sino que la pongan a hacer tareas, que la busquen trabajos, que la mantengan ocupada, que la mantengan un poco conectada con las cosas más cotidianas, con la materialidad, ¿no? Porque además también Santa Teresa valoraba eso. Ella decía que Dios también está entre los pucheros anda el Señor, como diciendo, no solamente le vamos a encontrar haciendo como la oración o las cosas como más de la religión, sino también con las tareas cotidianas. Y a veces los consejos que daba a estas monjas que tenían mal de melancolía era pues que a lo mejor no dedicaran tanto tiempo a la oración, sino que se distrajeran más, que se entretuvieran más, que tuvieran algún tipo de distracción no tan espiritual, ¿no?
Y eso por un lado, pero también por otro lado da técnicas y da consejos de oración muy interesantes, muy profundos. Y bueno, San Juan de la Cruz, en mi opinión, quizás es el que más profundiza, el más difícil quizás de entender, porque él ya da un tipo de oración mística que es muy parecida a la que utilizan los budistas, sobre todo en el budismo zen. Y esto no es algo que se haya entendido fácilmente dentro de la Iglesia Católica, donde siempre nos apoyamos en una oración, en una imagen, porque San Juan de la Cruz trasciende incluso los mismos métodos de oración como clásicos de la Iglesia Católica y va a una oración como de suspensión, donde la mente queda anulada. Y esto es algo que los budistas llevan trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, él llegó a unos niveles de análisis que yo creo que Santa Teresa no llegó a... Vamos, ella lo vivió también, lo experimentó, pero en sus obras no profundiza tanto en este tipo de oración como hace San Juan de la Cruz. Entonces vemos como que tienen como muchos niveles de enseñar la oración y luego hay técnicas más modernas que he conocido en la actualidad que no las dan ellos en concreto, pero que sí que he visto que en las enseñanzas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz hay un fundamento también para estas técnicas, o sea, están de alguna forma avaladas por estas enseñanzas. Entonces, sí, por supuesto, habrá consejos prácticos y en distintos niveles para que cada persona sienta un poco cuál es el que le va y con el que más a gusto se va a encontrar haciendo su trabajo espiritual. Tal vez esa oración o ese tipo de oración que nos acerca al budismo zen para algunas personas sea algo demasiado grande, pero para otras pues será a lo mejor una alegría el darse cuenta que existe esa comunión, ¿no? de doctrinas entre el budismo y el cristianismo, y otros a lo mejor preferirán otro tipo de consejos más en la línea como les da Santa Teresa de utilizar la visualización, la imaginación. Entonces, todo esto también lo analizaremos en el curso. Formidable, Cristina. Eso me hace pensar que habrá un encuentro en el que la diversidad nos lleve a la unidad, que, por ejemplo, por lo que escucho, hay mucha mística, mucha poesía, como la de el Cantar de los Cantares, por ejemplo, de el Bhagavad Gita hindú, y la poesía de Rumi, que nos conecta con la espiritualidad, pero a base de muchas analogías, como parábolas, por ejemplo, que es el lenguaje del Señor, pero también ese lado del trabajo interior que, como lo vienes diciendo, y hoy es una necesidad imperiosa. Se reconoce que la mayoría de personas padecemos de pensamientos obsesivos que nos llevan a rumiar y que no encontramos la manera de encontrar calma mental, y me parece que por ahí pueden surgir, debes tener previstos algunos elementos interesantes, ya que, según entiendo, te pregunto si estudiaremos algunos de sus textos, tanto en prosa como en verso, y si podremos profundizar en el sentido de las aparentes contradicciones metafóricas que encontramos en sus poesías. ¿Qué sentido tiene para la mística esta clase de lenguaje alterado o contradictorio? Vale, la verdad es que la pregunta que me has hecho tiene muchos aspectos, ¿vale? Por un lado, a ver, sí, hay una cosa que llama mucho la atención, tanto en la poesía de San Juan de la Cruz como en la de Santa Teresa, que a veces parece que se contradicen cuando hablan, ¿no? San Juan de la Cruz cuando dice que para venir a saberlo todo no hay que saber en nada, ¿no? O que para morir, como dice Santa Teresa de Jesús, muero porque no muero, tan alta vida espero, ¿no? Vamos a analizar realmente los textos, los vamos a estudiar, los vamos a leer, nos vamos a dejar inspirar por ellos y vamos a ver también en ese análisis que vamos a hacer
vamos a ver que ese lenguaje alterado de contradicciones, curiosamente nos lo encontramos también en la línea del budismo zen, y esto es porque hay una explicación mística a eso, ¿no? Ahora no la quiero dar porque si ya lo doy, pues entonces ya he resuelto, ya he abierto la caja de Pandora y ya la gente no va a hacer el curso, ¿no? Pero sí quiero explicar por qué existe esa forma de lenguaje místico que resulta contradictoria, ¿vale? Que no es una cosa exclusiva de ellos, que lo vamos a encontrar en otras tradiciones, en el sufismo, en el budismo zen. Y bueno, no solamente vamos a estudiar las poesías y este lenguaje, sino otros textos que nos van a dar enseñanzas. Y vamos a intentar sacarle a todo un análisis y un aspecto práctico para que luego cada uno de esos se lleve algo también a su casa y a su vida y lo pueda aplicar. Magnífico, Cristina. Por lo que voy entendiendo, indudablemente estos santos lograron desarrollar niveles superiores de conocimiento, por ejemplo, la intuición, y a la vez una estatura espiritual, lograron elevar su nivel de ser, que debe haberse traducido en muchos elementos de su vida e incluso post-mortem. Me ha surgido una inquietud quizá un poco divergente, un poco diferente, pero va a colación, porque hemos recibido la noticia de que estudiosos científicos italianos, junto con autoridades eclesiásticas y del Vaticano, abrieron el pasado miércoles 28 de agosto el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, donde reposa su cuerpo todavía incorrupto. Esto me parece asombroso. Para estudiarlo, conocer más cosas de ella y poderlo conservar mejor. Es curiosa la coincidencia entre ambos hechos. Cuando nosotros programamos este curso, no sabíamos que se iba a abrir la tumba para estas fechas, pero de alguna manera nosotros también vamos a abrir sus libros para su estudio, análisis y mejor aplicación para nuestra vida espiritual a modo de científicos espirituales. ¿Podrías decirnos algo más a este respecto? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo un cuerpo que no ha sido embalsamado pueda mantener un estado tan bueno de conservación? Bueno, este es un tema, es un misterio de fe para la Iglesia Católica porque no es una cosa que haya pasado solo con Santa Teresa, es algo que ha pasado con más santos. Y de hecho es uno de los requisitos que ha tenido la Iglesia Católica para decidir canonizar a alguien. Cuando hay sospechas de que esa persona puede ser santo o se le considera santo, una de las cosas que hacen es que después de la muerte se abre la tumba y se observa el estado de conservación del cuerpo. Y en el caso concreto de Santa Teresa de Jesús, ella murió en octubre, a primeros de octubre. Se celebra la fiesta de su muerte el 15 de octubre, pero que no fue exactamente ese día por cambios en el diseño del calendario gregoriano, hay cambios, entonces al final la fecha se pasó a una distinta a la de la muerte, pero bueno, fue octubre, que fue una época en la que ya entramos en el otoño, vamos hacia el invierno, y cuando ella murió, pues ella no tenía dinero, era una persona que había hecho voto de pobreza, que todo lo que los monasterios que había fundado los había hecho a base de donaciones, y la orden estaba todavía en plena expansión, era una orden de gente pobre realmente, no tenía medios para embalsamar un cuerpo, obviamente. Entonces allá se la enterró de una forma muy sencilla, muy humilde, bajo tierra. Y 6 meses posteriores a la muerte, o sea, después de todo el otoño y de todo el invierno, se abre la tumba y según cuentan los testigos, pues estaba la caja de madera, ya estaba podrida, tal, ya estaba estropeada y el cuerpo se mantenía incorrupto, ¿no? Entonces, si ya de por sí ella ya se había empezado a ganar la fama de santa, pues cuando se abrió el cuerpo eso fue boom. Y bueno, a esto hay que añadirle todo el gusto en aquella época por el tema de las reliquias y tal. Entonces, bueno, pues al final pasó que el cuerpo de la santa fue diseccionado en varios trocitos porque todo el mundo quería tener un trocito de su cuerpo. Afortunadamente sabemos dónde están todos, están muy bien localizados.
Y bueno, esto que pasó con Santa Teresa pasó exactamente igual con San Juan de la Cruz. El cuerpo de San Juan de la Cruz también apareció incorrupto con otros santos cristianos, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a santos de otras tradiciones, también se observa la misma realidad. Los budistas tienen algunos maestros que cuando mueren tardan mucho tiempo en entrar en estado de corruptibilidad. El mismo Yogananda, Paramahansa Yogananda, cuando murió, su cuerpo estuvo una semana en el depósito de cadáveres sin ningún tipo de muestras de descomposición. Entonces, realmente ni la religión ni la ciencia todavía son capaces de entender por qué pasa por dentro, qué les pasa a nivel energético, a qué nivel, no se sabe muy bien qué pasa con esas personas que son tan especiales en su trabajo espiritual que pueden realmente conservar el cuerpo post-mortem, pueden mantenerlo incorrupto. Hoy en día el cuerpo está, vamos a ver, está momificado, pero se conservan vísceras, se conserva el corazón. Esta apertura del sepulcro, constatado por las personas que lo han hecho, han podido verificar que el rostro de la santa todavía se puede ver, se puede reconocer, que está prácticamente en el mismo estado en el que se abrió el sepulcro hace 100 años, porque cada X tiempo lo abren, puesto que hay que también tener un seguimiento, hay que limpiar las reliquias, hay que mantenerlas. Y bueno, yo de todo esto, que al final todo el tema del culto a las reliquias es una cosa como muy propia de la Iglesia Católica, pero a mí me parece que siempre es más importante diseccionar lo espiritual. Dice Swami Sivananda, que es uno de los grandes maestros de yoga que a mí me inspiran mucho, que la mejor manera de honrar a un santo es conociendo sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Entonces, pues cuando es la fiesta de Santa Teresa en mi ciudad, pues todo el mundo la honra mucho, pero yo me pregunto, ¿cuántos han leído los libros? ¿Cuántos se han molestado? Hombre, yo sé que mucha gente dice, claro, pero es que yo no soy como ella. Bueno, pues aunque no seamos como ella, un poquito, vamos a intentar, aunque sean unas poquitas cosas, ¿no? ¿Cuánta gente se molesta en estudiar los libros, en profundizarlos, ¿no? Es todavía más interesante, más que ver una reliquia, más que ver un cuerpo que es realmente sorprendente, ¿no? Y a mí sería una cosa que me gustaría que tanto ciencia como religión pudieran investigar, ¿no? ¿Por qué un cuerpo puede llegar a no corromperse? Sí que hay ciertas corrientes en la medicina china, medicina oriental, en la alquimia china, que pueden dar alguna explicación de por qué un cuerpo de una persona de estas características no se corrompe. Realmente la ciencia no ha sido capaz de demostrar nada, ¿no? Encontramos algunas teorías que todavía no se consideran muy científicas, pero podrían darnos un poco de luz a por qué un cuerpo puede llegar a tener esas características, porque, insisto, no es una cosa propia del catolicismo, es que pasa en otras tradiciones, ¿no? Entonces, eso está muy bien, es maravilloso poder conservar el cuerpo, poder ver cómo sigue después de 500 años algunas de sus partes conservadas, pero mucho más interesante es, en mi opinión, abrir la tumba de sus enseñanzas y estudiarlas de la misma forma que los científicos en el Vaticano van a estudiar sus reliquias, estudiarlas a nivel psicológico y a nivel espiritual y sobre todo dejarnos inspirar por ellas para que nos puedan ayudar a ser mejores personas. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Sin duda que es así, que dentro de ese vasto campo de las analogías y las parábolas, por ejemplo, lo que el Señor enseñaba, somos el templo del Dios vivo, y que, como enseña el cuarto camino, podemos comparar nuestro cuerpo con una fábrica de 3 pisos, que dependiendo la calidad del alimento que le pongamos, así será el rendimiento de la máquina para su salud, pero también para su transformación interior, y que probablemente por ahí vaya ese aspecto misterioso de estos santos, que su cuerpo permanece incorruptible. Pero creo que mucho de eso lo podremos esclarecer con tu ayuda, con tu guía y acompañamiento en este curso.
Ya no te haré más preguntas que la última, y es para ir concretando ideas. ¿Podrías resumirnos cuál es el propósito fundamental del curso y a quienes les pueda interesar? Bien, bueno, pues el propósito es conocer más a fondo la vida, la época, el contexto de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, conocer sus obras, profundizar un poquito en las enseñanzas que ellos dieron y de ahí, desde ese estudio, desde ese conocimiento, luego establecer correspondencias con lo que nos dicen otras religiones para ver estos paralelismos y sacar luego conclusiones prácticas que le puedan servir a cualquier persona, independientemente del credo al que pertenezca, para que las lleve a su propia vida y, bueno, pues realmente le ayude a ser una mejor persona, le ayude a ser una persona más útil a la sociedad, una persona más feliz, una persona que sea feliz ayudando a los demás, que encuentre así la satisfacción y su propia realización personal. Entonces, cualquier persona interesada en el mejoramiento de sí misma es bienvenida en el curso y yo creo que va a encontrar aquí mucho material que le va a ayudar. A mayores, si además le interesa la obra de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, por supuesto, con mayor motivo. Pero si no conoce mucho la obra o no está especialmente interesado, pero le interesa el trabajo sobre sí mismo, le interesa la espiritualidad en general y cómo ser una mejor persona y cómo encontrar maneras de superarse a uno mismo, también esas personas, el curso va a estar muy enfocado a ellas, porque si no sabe nada, desde luego, si ya tiene mucho conocimiento sobre ello, sobre Santa Teresa, sobre San Juan, toda esa parte de estudio, de conocimiento, a lo mejor, bueno, ya un poco la tiene hecha, ¿no? Pero si sabe muy poquito o casi nada, pues además de aprender las técnicas para mejorarse, va también a descubrir todo un aspecto que ya independientemente de lo más o menos espirituales que seamos, es cultura, es un conocimiento cultural, ¿no? O sea que en ese sentido también nos va a enriquecer. Así que por un lado, para personas que quieren mejorar su nivel cultural y para personas que quieren mejorar su relación con la divinidad, su relación consigo mismos, que quieren tener una vida más espiritual y que quieren superarse a sí mismas. Esas serían las personas a las que yo invito a que se unan el próximo 14 de septiembre a nuestra primera sesión del curso. Y a todas las demás que van a venir después, por supuesto. Bueno, sin duda, una invitación muy generosa y de gran motivación. Esperamos que muchísimas personas se vean interesadas, que se acerquen a este diplomado, que te busquen. Y pienso a través de tus redes sociales nos irás contando al respecto. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de contarnos un adelanto por más indudablemente enriquecedor de este bello curso que vas a dar. Muchísimas gracias. Sí, bueno, termino una cosita que se me ha olvidado, el vídeo que está disponible en YouTube, como pueden ver. La información que va acompañando al vídeo, hay un enlace donde hay más información por si la gente está interesada en hacer el curso, con un temario de lo que se va a trabajar en el curso y también un formulario de inscripción si la gente decide apuntarse. Entonces, todo eso lo van a encontrar en la información adicional que acompaña la publicación de este vídeo en YouTube. Y bueno, pues por todo lo dicho, muchas gracias, Jorge, también a ti por tu interés, a la academia por el interés y por considerar relevante para el propósito de la academia el estudio de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que desde luego yo creo que lo es. Y por darme esta oportunidad de profundizar también, porque a mí también me ayuda para conocer mejor a Santa Teresa y a San Juan y conocerme mejor a mí misma, por supuesto. Entonces, bueno, pues encantada de poder hacer este trabajo y de estar con vosotros y por supuesto, encantada de recibir a todos aquellos que estén interesados. Muy bien. Esperemos que haya sido eh, formidable la entrevista, que te haya gustado y que
te encante Muy bien. al público. Pues nada, os esperamos a todos los interesados. Muy bien. Muy feliz tarde entonces allá en Segovia y hasta siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, también buen día allí en Guatemala.